Hola Aries, un placer saludarlos, bienvenidos a nuestro canal de Luz Arcana Tarot. Vamos a ver qué viene para ti en los próximos días. Primero comenzaremos con tu lectura en el dinero y lo laboral. Luego pues continuaremos con tus cartas en el amor y las relaciones personales. Al final pues te traigo un mensaje de oráculo, por lo tanto quédate hasta el final para que te enteres de todo lo que te ocurrirá en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Aries, así que no importa cuando veas este video, toma lo que resuene contigo y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Recordarles que pueden complementar estas lecturas con la lectura de su signo ascendente o la de su signo lunar. Aries, aquí con este 9 de copas hay una sensación de satisfacción. Aquí para muchos esto podría ser haber logrado o estar al punto de lograr lo que antes parecía lejano. Aquí hay metas que van a estar siendo cumplidas, quizás algún tipo de ingreso que te va a dar un alivio o una decisión pasada que hoy va a empezar a rendir frutos. Quizás hiciste una inversión y ahora pues están comenzando a dar frutos. Quizás estás muy satisfecho en tu trabajo o lo vas a estar en los próximos días, sintiendo una satisfacción de algo que has cumplido, de un logro que has tenido. Por su parte, este as de espada, aquí hay una claridad mental muy fuerte de tu parte. Aquí la energía se manifiesta como una decisión que no puede seguir postergándose. Aquí van a haber conversiones directas, puede haber firmas de contrato. Si vas a firmar algún contrato, fíjate en las letras pequeñas, las cláusulas. Simplemente no entiendas que porque pase algo va a pasar otra cosa o van a hacer esto o lo otro. No, todo tiene que quedar claro y por escrito. No te pongas a suponer nada porque después dicen me engañaron. No te engañaron. Simplemente tú no previste tener eso por contrato, tener eso escrito. Así que si estás firmando algún contrato en los próximos días, fíjate en todo esto. Si vas a firmar algún contrato laboral, algún trabajo que quizás conseguiste y vas a firmar ese contrato, pues fíjate muy bien en lo que tú vas a firmar, ¿ok? Infórmate aquí primero. Aquí va a haber mucha claridad y quizás habían cosas que estuvieran escondidas pues a simple vista, y aquí pues esto va a cortar con cualquier duda, con cualquier conflicto, con cualquier cosa que hayas tenido, con cualquier velo que ha estado tapando algo que necesitabas saber. Esto va a estar cortando cualquier tipo de confusión. Y este 9 de bastos, aquí estoy viendo a muchos de los Aries pues desgastados. Esta carta nos muestra que no llegas a un punto de descanso, estás en una fase de no rendirse, has estado luchando por mucho tiempo, demasiado. Has pensado incluso en rendirte ahora. No te rindas ahora porque esta carta te dice precisamente que aguantes un poco más, que te mantengas un poco más de pie, porque aquí estás al borde de lograr algo que has querido precisamente, y esta carta te dice pues que no te rindas. Aquí sigues de pie porque aprendiste a resistir y no solo porque haya sido fácil. Ha sido un poco complicado para muchos de ustedes, pero estás ahí de pie sin rendirte, ¿ok? Y la templanza, pues aquí aparece esta carta manifestándose como una necesidad de equilibrar tus gastos, tus ingresos, tus tiempos. Aquí no se trata de acelerar más las cosas, sino de combinar mejor lo que ya tienes, de mezclar lo que ya tienes. Para muchos pueden ser alianzas, contratos. Para otros pues podría estar siendo una reorganización financiera o aprendiendo a dosificar tu esfuerzo sin quemarte en el proceso, ¿ok? Aquí el avance no va a venir de forzar las cosas, sino de equilibrarlas y tener pues armonía, y lo vas a estar logrando. Y el carro, pues el carro en los próximos días, Aries, aquí te están diciendo que tomes el control de tu vida financiera, que te hagas cargo de todas las cosas. El carro también está indicando de que vas a ir hacia adelante después de esta satisfacción inicial. Aquí vuelves a avanzar con muchísima más seguridad de la que tenías antes, ¿ok? Aquí vas a estar tomando decisiones firmes, vas a tener avances visibles. El carro es algo que va hacia adelante, que va hacia tus metas, que va hacia tus logros. Aquí en el dinero y el trabajo se siente todo que va a estar bajo tu control. Vas a tener que tomar el control de todo esto y seguir adelante. Para muchos podría también significar
que ese deseo cumplido pueda ser la obtención de algún tipo de vehículo rodante, precisamente de algo que, un carro, algo que tenga ruedas, ¿ok? También podría significar eso, que al final vas a obtener lo que querías. Si muchos estaban deseando eso, pues el carro también podría significar esto. Vamos ahora con tu lectura del amor, Aries. Vamos con las cartas para el amor y las relaciones personales para Aries. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus likes, por sus me gusta y sus comentarios a los videos. Las cartas del amor y relaciones personales para Aries. Aries, aquí a tu vida pues se puede estar acercando una persona o ya está en tu vida si estás en una relación. Se acerca una persona con una energía nueva que viene con una visión muy definida del amor. Aquí es alguien que busca estabilidad emocional, una conexión de verdad, alguien que busca estabilidad y crear incluso hasta una familia, alguien que quiere una relación en que se sienta completa, incluso bueno, como te estaba diciendo, una relación de familia, una proyección hacia el futuro. No es algo de vengo y me voy, no es algo que quiera una relación inestable o una relación corta o algo pasajero. Es alguien que ya sabe lo que quiere, es alguien que sabe amar y es una persona que sabe qué tipo de vínculos o de relaciones amorosas construir y precisamente qué es lo que quiere. Esta persona también es una persona muy madura, no importa la edad. Hay muchachos de 20 años que parecen de 60 y personas de 70 que jamás en su vida ya van a madurar porque no les tocó. Entonces esto me habla de una persona madura, de una persona que quiere establecer bases, de una persona que quiere una familia o construir algo duradero en el tiempo. Y la emperatriz, pues la emperatriz precisamente nos dice que esta persona tiene muchísima abundancia de amor para dar. Esta persona se muestra presente, afectuosa, generosa emocionalmente y con una capacidad supernatural de darte cariño, Aries, sin que tú tengas que pedirlo, ¿ok? Aquí esta persona no viene a exigir, esta persona viene a nutrir. Esta persona no hay que esforzarse tanto para amarla porque esta persona es alguien que te puede sostener en el tiempo. Es alguien muy abundante en amor, es una persona muy dulce o muy buena. Que te va a brindar pues muchísimo amor, Aries. Y esta persona también es una persona en la que puedes confiar prácticamente con los ojos cerrados. Y este 10 de bastos nos está hablando, Aries, que tú aquí puedes sentirte cansado o incluso desconfiado. Esta carta muestra que tú has venido cargando demasiado el peso emocional quizás de relaciones pasadas, responsabilidades que no eran tuyas y dinámicas donde tú estabas dando más de lo que recibías o intentabas sostener algún tipo de relación tú solo. Incluso aquí podrías estar incluso intentando tú sostener la relación tú solo, intentando dar más de lo que tú recibes, dando mucho. Y esto pues se refleja precisamente en un agotamiento porque los vínculos, las relaciones pues no se pueden sostener solas y quizás por eso en el pasado no te permitió pues mantener relaciones anteriores que hayas tenido y en esta podrías estar quizás incluso con este tipo de personas teniendo dificultades porque tú quieres ser el que lleva todo el peso de la relación sin delegar en la otra persona y las relaciones se construyen entre más de una persona. Las relaciones se construyen entre dos personas, no es uno solo. Y este 3 de oro pues nos está indicando de que esta persona quiere compartir esa carga contigo. No quiere que tú solamente seas el que cargue todas esas emociones y tienes, Aries, que aprender a delegar, aprender a compartir, aprender a relacionarte en pareja, de que la pareja es de dos personas, no es de uno solo. Aquí van a haber conversaciones claras, pueden haber planes compartidos y un interés genuino de esta otra persona de crear algo estable contigo. Y el 7 de oros nos viene a decir que tengas paciencia. Aquí esta carta nos habla de que entiendas que las relaciones reales no se aceleran porque tú cargues más, porque tú quieras cargar más, no vas a apresurar las cosas, al contrario, las vas a poner más lentas, incluso las podrías terminar.
Y por eso sale aquí este 7 de oro. Este 7 de oro te dice que tengas paciencia, que el amor se está formando, necesita tiempo, necesita constancia, necesita calma. No es como que se conocieron hoy, no es como que incluso tengas a esta persona aquí conociéndote y ya mañana te quieras casar y quieras que pasado mañana esa persona te diga que tú eres el amor de su vida y que como tú no has conocido a nadie. No, no funciona así. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener calma, porque una relación, el amor, se construye paso a paso. No se construye ni deprisa, ni con un sacrificio excesivo. Y si ya estás en pareja, pues no presiones a esa otra persona, porque esta persona sí se ve que te ama y sí se ve que quiere continuar contigo construyendo un futuro para los dos, ¿ok? Vamos ahora con un evento futuro para Aries. Bueno, no tan futuro, para los próximos días. Un evento para los próximos días para Aries. Evento para los próximos días para Aries. Evento. Wow. Evento próximos días para Aries. Pues Aries, aquí se ve con esta carta que han estado pasando por momentos como que de desesperación, momentos de angustia, depresión, de ansiedad o sensación de encierro, donde algo parece no avanzar y pues te va a estar generando inquietud. Y aquí esta mujer falsa pues indica que parte de esta desesperación viene provocado por una persona que no está siendo sincera, alguien que está ocultando información o actúa con una doble intención. Cuidado con esta persona, Aries. Va a estar descubriendo quién es en los próximos días o va a estar interviniendo en esa desesperación tuya, en ese estado que te va a estar creando y va a ser por culpa de esta persona. Y aquí esto se va a resolver. Va a estar recibiendo una ganancia inesperada y esto cambia completamente el panorama. A pesar de la tensión que hay acá y de este engaño, va a llegarte un dinero, una oportunidad o un beneficio que tú no estabas esperando y que va a romper esta sensación de desesperación. Pero tienes que tener mucho cuidado con esta persona, esta mujer. No es aquí viene como persona, pero aquí es una mujer, ¿ok? Aquí es la energía de una mujer falsa que está a tu alrededor, Aries. Cuidado con esto, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ti, Aries. Mensaje para Aries. Salió la magia, Aries. La carta del búho. Te dice precisamente, elige conocer la verdad porque puedes. Abre tu visión interior. Puedes ver a través del engaño. Deja ir el pasado y haz espacio para una vida mejor. Levántate. La magia y la sabiduría son tu derecho de nacimiento. Así que déjame en los comentarios, por favor, la frase de la magia y la sabiduría son mi derecho de nacimiento, Aries, para que se manifieste para todos ustedes. Recordarles que pueden complementar estas lecturas con la lectura de su signo ascendente y la de su signo lunar. Y nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.